presentamos 24 tarde. Diversas reacciones generó el perdón del Papa Francisco por su actuar frente a los casos de abuso sexual en la iglesia chilena. La prensa mundial destacó la noticia. 4 personas fallecieron tras un violento accidente de tránsito en el Quisco. El vehículo en el que viajaban se incendió tras chocar contra una pared. Presidente Piñera promulgó ley que crea la Subsecretaría de la Niñez. Será encabezada por Carol Baum y será dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta mañana se produjo un violento asalto en una sucursal de Serviestado acá en la capital. Sí, un delincuente logró llevarse cerca de 70 millones de pesos tras intimidar y atacar con un arma de fuego al guardia y a la cajera del recinto. Tomamos contacto con Fabián Collado para que nos entregue más antecedentes. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pati Gonzalo. La verdad que sorprendió a la hora que ocurrió este asalto, a las 7:30 de la mañana, cuando muchas personas se dirigen a sus estudios y a sus trabajos. Ese fue el momento oportuno para este solitario delincuente, el cual llegó hasta el Serviestado, que está ubicado en calle Mapocho, antes de llegar a General Velázquez en la comuna de Quinta Normal. Él estaba rodeando, la verdad, caminando cerca de esta sucursal bancaria hasta que llegó la jefa del local, además de uno de los vigilantes. Estaban abriendo el local cuando inmediatamente este antisocial se abalanzó en contra de ellos, los intimidó con un arma blanca específicamente y posteriormente los hizo ingresar ya al interior. Imagínense que luego de la intimidación este antisocial golpeó en reiteradas ocasiones con la empuñadura de esta arma blanca en la cabeza al vigilante, al igual que a esta jefa de local. Posteriormente, con este mismo cuchillo llevó a esta jefa hasta el sector de la bóveda, donde la obligó a abrirla y posteriormente desde ahí extrajo más de 70 millones de pesos. Por lo anterior, ustedes lo que están revisando en pantalla, de hecho son imágenes de cámaras de seguridad, que se ve principalmente la huida de este delincuente, que él arrancó a los pocos minutos de haber obtenido este botín, e incluso en la avenida Mapocho se tropezó, se cayó con estos 70 millones de pesos, lo que fue visto por algunos de los testigos que estaban en el lugar. Por lo anterior es que después pudo irse a la fuga. Hasta el momento no está determinado si algún vehículo lo estaba esperando en la avenida General Velázquez. Hasta el momento lo que está claro es que actuó solo para poder cometer este asalto y llevarse esta millonaria cifra. Pues bien, en plena hora punta de la mañana, el helicóptero de Carabineros estuvo desplegado en el lugar respecto al operativo que se realizó en el sector para poder encontrar a este responsable. De hecho, gran cantidad de carabineros se desplegaron por el sector de Mapocho para poder estar rastreando paso a paso todas las cuadras que estaban que venían después de este banco, para ver si encontraban alguna huella de este delincuente. Hasta el momento no ha sido así, pero los trabajos por parte de la policía son infructuosos con el fin de poder obtener la identificación y poder capturar a este delincuente. Tenemos declaraciones por parte de algunos de los testigos del lugar. La verdad que ellos estaban con mucho temor. Ellos nos decían que escucharon parte de lo que había ocurrido, pero no quisieron defender por el tema de que podían estar armados, entonces no querían resultar y ser parte de una de las víctimas. De hecho, las dos personas lesionadas fueron derivadas hasta diversos centros asistenciales. Son heridas leves, pero fuera de riesgo vital. Vamos a escuchar estas declaraciones de los testigos y también por parte de Carabineros. Gracias, disculpe, permiso. ¿Cómo está de salud? No, estoy bien, gracias. Nosotros vimos que abrieron la sucursal y vimos al personal que entró, y de ahí escuchamos nomás unos gritos y cerraron las cortinas y de ahí nada más, pues. No nos acercamos mucho porque a veces salen disparados o cualquier cosa. Llega un sujeto premunido con un arma de fuego, al parecer tipo pistola, intimida al vigilante y posteriormente a la jefa local, llega al sector de las bóvedas y sustrae la suma de 70 millones de pesos en dinero efectivo, que era la recaudación del día de ayer.
En definitiva, la jefa de local fue la que sufrió las peores consecuencias, las heridas de mayor gravedad, por lo que se mantiene hospitalizada en la mutual de seguridad, mientras que las lesiones del vigilante fueron suturadas por el personal médico en el mismo lugar, al interior de la ambulancia, y por lo mismo que pudo estar prestando declaración y posteriormente irse hacia su domicilio para pasar este choque, de vivir este asalto. Nosotros cambiamos de tema y nos trasladamos a la comuna de Peñalolén. Mucha atención con las imágenes que van a revisar a continuación, porque corresponden al Servicentro Petrobras, que está ubicado en Los Presidentes, con la avenida Tobalaba, cerca de las 5 de la mañana. Llegaron dos delincuentes, los cuales fueron vistos por las cámaras de televigilancia de la Municipalidad de Peñalolén y que son operadas desde la 43ª Comisaría de Carabineros, algo que fue clave para poder detener a los delincuentes. ¿Por qué? Porque ellos ingresan, intimidan con armas a la vendedora del Servicentro, se llevan diversas especies y posteriormente se dan a la fuga. Claro, la vendedora no alcanza a avisar a Carabineros, pero como esto estaba siendo seguido por las cámaras de televigilancia, la policía uniformada, la subcomisaría de Peñalolén, de hecho se encuentra a solo un par de cuadras del lugar. Por lo anterior es que los carabineros fueron inmediatamente hasta este recinto comercial y pudieron capturar a dos delincuentes, los cuales tienen un amplio prontuario policial. Uno de ellos ya era buscado por la justicia, tenía una orden de detención vigente por diversos delitos asociados precisamente al robo de servicentros, a robos violentos. Entonces, una banda especializada a este tipo de robos. Vamos a escuchar declaraciones que nos dio Carabineros durante esta mañana. Uno de ellos se queda en la parte externa, en la puerta, y el otro ingresa al interior, portaba una arma blanca que se le exhibe a la atendedora y posteriormente sustrae distintas especies del interior, principalmente cigarrillos y cosas menores. Son captados, como decía anteriormente, en forma inmediata por las cámaras de la unidad policial, y es llamado al cuadrante de la subcomisaría de Peñalolén, quienes acuden en forma inmediata a este sector y dan con el paradero estos dos individuos. Son dos individuos adultos, ambos tienen un amplio prontuario policial y también hay uno de ellos que tiene una orden de arresto vigente. La vendedora no sufrió mayores lesiones, se encuentra ya en su domicilio, mientras que Carabineros sigue buscando a los delincuentes, sobre todo que están asaltando esos servicentros que se encuentran en la línea de avenida Tobalaba, donde todo está siendo muy visto por parte de estas cámaras de televigilancia de la Municipalidad de Peñalolén, que son operadas desde la unidad policial de Carabineros, desde donde se han podido frustrar diversos delitos como el que acaban de ver a continuación. Nosotros queremos mostrarles otras imágenes que ocurrieron en la comuna de Maipú luego de un portonazo. Todo esto es parte de la persecución que protagonizó Carabineros, que afortunadamente lograron detener a 5 delincuentes. Imagínense que dentro de esta banda que era compuesta por menores entre 14 y 15 años y también mayores de edad. Pues bien, esto comienza en la avenida Isabel Riquelme, en la comuna de Maipú, cuando estos delincuentes abordan a una persona que iba saliendo de su domicilio con armas de fuego, lo obligan a descender de su vehículo y le roban obviamente este mismo. Por lo anterior se configura este portonazo. Esta persona, la víctima, va en el vehículo de su esposa hasta la 25ª Comisaría de Carabineros de Maipú, donde da la alerta e inmediatamente Carabineros comienza a triangular algunos datos, a realizar patrullajes y se percatan del vehículo de la víctima. Por lo anterior es que comienza esta persecución policial, debido a que estos delincuentes hicieron caso omiso al control de Carabineros, y esto finaliza en definitiva cerca del terminal pesquero, en la avenida Américo Vespucio Sur, con la ruta 5, porque es en ese lugar donde fueron interceptados por parte de la policía y en definitiva, lo que les contábamos, cayeron estos delincuentes. 5 antisociales, 2 de ellos, que sorprende, 14 y 15 años, que ya fueron puestos a disposición de la justicia. Vamos a revisar declaraciones. Antes de bajar el auto, me estaciono frente al portón de mi casa y antes de bajarme ya tenía una camioneta atrás. No sé en qué segundo me abrieron una puerta y ahí ya me llegó una patada, me pegaron con el arma en la cara y me bajaron. Se inicia un seguimiento que se prolongó por alrededor de 8 kilómetros, donde estos sujetos hacían caso omiso a las instrucciones de detención por parte de Carabineros. No obstante a ello, finalmente se logró la detención de estos. La detención de los sujetos, la edad de estos oscila entre los 14 hasta los 22 años.
Situación preocupante de estos delitos que han ocurrido durante las últimas horas en la capital, donde estas imágenes que les acabamos de mostrar, en este caso, esta persecución policial puede demostrar claramente que estos delincuentes hicieron caso omiso al control de Carabineros y van a ser pruebas fundamentales en el Ministerio Público ante la Audiencia de Control de Detención y posterior formalización de cargos. Pati Gonzalo. Bien, Fabián, gracias por esta información. Buenas tardes. Lo veíamos en los titulares. 4 personas fallecieron en un accidente en el Quisco. El vehículo chocó contra una pared y luego se incendió. Sí, las víctimas serían de nacionalidad venezolana. Vamos con el informe que ha preparado Mónica Holguín. Buenas tardes, Mónica. Así es, buenas tardes. Un trágico resultado tuvo un accidente que ocurrió a eso de las 3 de la madrugada en la ruta F50, camino El Totoral, cuando un vehículo que transitaba desde el Quisco en dirección a Casablanca se precipitó, perdió el control su conductor y finalmente terminó estrellándose contra el muro del restaurante Resto y Mar. Fue a propósito de ese accidente, de esa colisión, es que finalmente este auto terminó calcinado, incinerado, con 4 de sus ocupantes fallecidos producto de la carbonización del mismo, y uno de ellos solamente alcanzó a escapar. Fue un fuerte estruendo el que se sintió en ese lugar. Algunos trabajadores incluso del restaurante salieron a esa hora y lograron ver a esta persona que había logrado escapar, pero que resultó con quemaduras bastante graves y fue trasladado con riesgo vital al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Se trataría de unos trabajadores de una obra del sector de El Quisco y que al parecer, todo indicaría, se habían juntado la noche de ayer a jugar un partido de fútbol. Posterior a esto, habrían decidido continuar compartiendo juntos e incluso decidieron ir al casino de San Antonio. Fue en este trayecto cuando finalmente se produce este accidente, donde terminan estrellándose contra el muro de este restaurante, pierden el control, donde 4 personas resultaron fallecidas. Nosotros pudimos conversar con algunos de los testigos, también compañeros de trabajo que se iban enterando de esta trágica noticia durante esta madrugada. Escuchemos. Tenían como 1 año, 2 años más. Ya tenían ya tiempito. No, o sea, nadie se quiere enterar de una noticia así. O sea, tenemos que esperar a ver qué sucede. Realmente no sabemos, estamos todos impactados primero. No, una cosa impresionante, trágica. Claro, impresionante, no hay palabras para describir un accidente de esos. Imagínese uno la velocidad que venía ese auto. Un compañero de trabajo sí escuchó un golpe. Cuando menos pensó, pues estaba el carro encendido en llamas. Sé que hubo una persona que quedó fuera, no tengo más el conocimiento al respecto. Sí, eran trabajadores de una obra de nacionalidad venezolana, algunos de ellos llevaban más de 1 año en nuestro país y todavía no se ha logrado dar con las identidades de los fallecidos porque es un trabajo que va a demorar, hay que tomar ADN, ir tomando versiones de testigos de las últimas personas que estuvieron también en este partido de fútbol para saber de quiénes podría tratarse las personas que resultaron fallecidas tras esta colisión. El exceso de velocidad es una de las hipótesis que baraja la CIED, que estuvo trabajando durante la mañana, y nosotros pudimos hablar con el encargado de la CIED que llegó hasta el lugar. Escuchemos. Bueno, la velocidad es una de las presunciones de hipótesis que mantenemos. Claramente hubo una pérdida de control del móvil, pero vamos a establecer si efectivamente fue así. La posibilidad de descartar que esté involucrado otro vehículo, ¿cierto? Sí, es un trabajo entonces que va a tomar más tiempo, desde luego, para obtener las identidades de estas personas, ojalá lo más pronto posible, para terminar el calvario de quienes podrían ser los posibles fallecidos después de este accidente y confirmar finalmente a sus familiares y terminar así con este doloroso momento que fue producido por este accidente que ocurrió la madrugada de ayer. Es lo que les podemos contar por ahora. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Una tragedia realmente lo ocurrido. Gracias ahí al informe de Mónica Holguín. Vamos a ir a otro tema. Paralizados por el miedo, quedó un grupo de clientes en un restaurante de Maipú tras un violento asalto. Claro, los delincuentes robaron todas las pertenencias de valor y amenazaron de muerte a los que se movieran o intentaran denunciar. Rompieron la puerta completa, cayeron los cristales. Eran 6 tipos, se encontraron, uno quedó en el vehículo. Entró con un cuchillo, entraron unos por delante, otros por atrás.
Lo que parecía una comida y noche tranquila terminó por convertirse en una pesadilla. El reloj marcaba las 12:29 de la madrugada cuando estos delincuentes a rostro descubierto ingresaron al local gritando y mostrando armas de fuego. Sacaron a mis compañeros con cuchillos por atrás y yo alcancé a correr hacia el fondo para llamar a Carabineros. ¿Qué decían en ese momento? Bueno, arriba las manos, lo vamos a matar si no arrojan todos sus bienes. Situación que los delincuentes aprovecharon para cada uno dividirse las funciones, revisar a los clientes, robar, amenazar a los trabajadores y vigilar el lugar. Venían con cuchillos y pescaron los de la cocina también, los que nosotros ocupamos para picar las carnes. Empezaron a cachear a los comensales, partieron por nosotros, que éramos los que estábamos en la primera mesa. Primero a mi compañero le robaron todo lo que tenía encima, luego intentaron registrarme. Tal es la angustia de algunos clientes que una madre decide abrazar a su hija, llevarla junto a su hermano y entre ambos protegerla para que no viera lo que estaba pasando. Sí llama mucho la atención es que hay una familia que está en el lugar, fue ignorada, gracias a Dios. Hay una pequeña, pero no se acercaron a ellos, al resto los intimidaron. Exactos 2 minutos duró el robo, tiempo suficiente para quitarles el dinero, teléfonos y otras especies a los clientes y trabajadores. Esto yo creo que nos deja una sensación de inseguridad tremenda. No importa dónde estemos, no importa el estrato social, siempre los delincuentes están buscando su oportunidad. Genera impotencia a nosotros como, no sé, mini empresarios, que venga alguien y nos quite el dinero sin tener derecho, abusando de uno, totalmente frustrante. Una vez que los delincuentes salieron, perplejo este cliente no reaccionaba. De hecho, nadie se atrevía a moverse. La razón. Y en eso regresa uno de los más agresivos de los delincuentes, y me apuntó un par de veces, me pidió que le entregara el dinero, se retira, vuelve a entrar, me apunta otra vez, amartilló el arma que tenía, un revólver 38 largo, gallón, y ahí no tuve nada más que hacer. Tuvo que entregar todo lo que en un principio no le habían podido quitar. Dio toda la sensación de que el caballero le iban a pegar un tiro porque no quería entregar sus pertenencias. Luego huyeron en un vehículo que tenía una patente robada. Vi que ellos estaban robando la camioneta de mi jefe y el tronco que está afuera le paró la camioneta. No pudieron arrancar en la camioneta, después le estaban robando el auto a un cliente, tampoco pudieron abrirlo y fue cuando llegó un auto que no sabemos de dónde proviene, cuando llegó un auto para llevárselo. Las víctimas aseguran que los delincuentes estaban dispuestos a todo, pero la tranquilidad de los afectados permitió que no hubiesen personas heridas. Igual estamos asustados, sobre todo en la noche, cuando ya llega la hora 2 de la mañana, 1:30 de la mañana, que nosotros aquí tenemos mucho público que veis siempre. Las caras ya desconocidas a nosotros ya nos produce temor. Ninguna de las personas que se les demuestra en el set fotográfico fue reconocido por las víctimas. ¿Eso podría tratarse de una banda delictual nueva o de otra comuna? Exacto. La denuncia se hizo y esperan que con estas imágenes de los rostros de cada uno de los ladrones los puedan capturar. Y un niño murió tras caer desde el piso 19 de un edificio en Antofagasta. Tenía solo 3 años y se habría apoyado sobre una malla protectora que estaba en mal estado. Consternados estaban los vecinos del complejo de edificios Almagro del sector sur de Antofagasta. Muchos de ellos solo se enteraron de lo ocurrido por el intenso movimiento de personal de Carabineros. Pasadas las 15 horas, un niño de 3 años cayó desde el piso 19 de esta torre. Quedó con lesiones múltiples que más tarde terminarían costándole la vida cuando era atendido en una clínica. ¿Por qué está la policía acá? Y me dijeron, no, es que acá se mandó un niño. Y dije, ¿de dónde? Dijo, del 19, yo soy del 17. El pequeño se encontraba en compañía de sus padres cuando se produjo el accidente. Según ellos, el menor se dirigió sin que nadie en la casa se percatara hasta una habitación que tenía una ventana. Luego cayó desde más de 40 metros de altura. En el sector de Cerro Paranal, por causas que se investigan, un menor de edad, estando en compañía de sus padres, se precipita del piso 19 hacia un área colindante del sector de piscina de dicho recinto habitacional. Solicitaron ayuda de emergencia siendo efectivos de Carabineros, los primeros en constituirse en el lugar, confirmando que el menor aún presentaba signos vitales, por lo que lo trasladaron de urgencia hasta una clínica privada.
Pese a los esfuerzos, el niño no soportó la gravedad de las lesiones y perdió la vida. La Fiscalía Local dispuso que personal del OS9 del Laboratorio de Criminalística de Carabineros desarrolle las diligencias y peritajes necesarios como parte de la investigación que se ha iniciado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este accidente con consecuencias fatales. Vamos a ir a otro tema. Quizás le han llegado, son estos mails, correos electrónicos que realmente preocupan, sorprenden. Generalmente nos avisan o de partes, multas de tránsito, de impuestos no pagados o cuentas bancarias que están bloqueadas. Claro, pero no se trata de eso. Muchas veces son estafas por internet que ya suman más y más víctimas. Y guardan relación directamente con temas de contingencia. Por ejemplo, el caso de parte empadronada, por ejemplo, el caso de citaciones del Ministerio Público. Traen el logo del Ministerio de Transporte, pero aquí hay un engaño detrás. Nosotros en la vida cotidiana andamos preocupados de que alguien nos pueda hacer daño porque sabemos que hay gente mala y gente buena. En Internet pasa exactamente lo mismo. La evolución de un delito, la ciberdelincuencia que arremete nuevamente contra incautos. La sola llegada de un mail puede accionar las alertas, pero no siempre las adecuadas. Es la difícil misión de diferenciar un mail real de uno falso, peor aún, de una estafa. Veo el primero que era el aviso sobre un parte. Y después cuando veo bien el aviso sale una foto y dije, pero yo no andaba por ahí, no es mi auto, no lo abrí, no lo pesqué. Y después empiezo a ver más abajo y tenía otros más, tenía uno de un banco, de una tienda comercial, del servicio de impuesto interno. Solo él mantenía en su cuenta de correos electrónicos 6 mails de bancos del que no era cliente, compras que no realizó, deudas de impuestos que no le correspondían. Y a través de información de las redes sociales del cliente, en la cual ellos hacen una réplica de la página en otro sitio, con el objeto que la persona entre a esa página, conecte el link y poder robarle la información. Principalmente son las claves de usuario, los root y las cuentas bancarias. Trampa en la que es fácil caer, solo basta con cliquear el link adjunto, encubierto en ingenuas frases de para mayor información, abrir el recibo de una compra o manual de recomendaciones. No realizar en ningún momento esta descarga de archivo, ni menos ejecutar, por ejemplo, alguna actualización que pueda llegar de software a través de correo electrónico. La mayoría de personas afectadas, si queremos encasillarlo en una especie de rango etario, diríamos que va entre los 25 y los 40 años, que es como el grupo mayormente afectado. Desde el año pasado que el Ministerio de Transporte detectó que el nombre del organismo y su logo estaban envueltos en estas páginas maliciosas. Por eso denunciaron los mails que usuarios les hicieron llegar. Un parte jamás se va a cursar de esta manera. Esto va a llegar por carta a su domicilio. Acá tiene que haber una precisión exacta. ¿Cuál es el día, cuál es el lugar y cuál es la hora en que se cursa esta infracción? Falabella optó por avisar a los clientes a través de sus plataformas que circulaban correos electrónicos fraudulentos y que quienes tuvieran dudas llamaran a los números telefónicos de la empresa. Traen errores ortográficos, modismos extranjeros, complicadas redacciones que la premura o el nerviosismo impiden distinguir. En algún tipo de mensaje habla que la doctora judicial está citando, entonces son lenguajes claramente que vienen desde el extranjero. Cuando se va a pagar las contribuciones, cuando se paga el permiso de circulación, cuando se acerca la Navidad, el Año Nuevo, aparecen estos envíos masivos de correos electrónicos. Para los entendidos en informática, un trabajo un tanto burdo, pero ¿qué hace un ciudadano con conocimientos básicos de Internet que ve en este correo electrónico una amenaza a su tranquilidad diaria? Copiar el link, en ningún caso pincharlo, para lo cual apretamos botón derecho, copiar dirección de enlace. Después nos vamos a bloc de notas y pegamos el enlace. Ahí podemos darnos cuenta que Servicio de Impuesto Interno no debería estar en Brasil. Nos está mostrando una página que está supuestamente en Brasil. Si a esas alturas ya se duda de todo, hay tips prácticos para navegar de forma segura, por ejemplo, en una página bancaria. Podemos ver aquí, en esta página, ¿cierto?, que está apareciendo una página segura del banco, en este caso el HTTPS. Es importante ver que al final de HTTP aparece esta S que indica que estamos entrando en un entorno seguro.
Aplicar las mismas normas de autocuidado que en la vida social, pero en la red, es el consejo que los expertos difunden. Desconfiar, pero por sobre todo chequear esos mail anómalos que más de alguna vez llegan hasta nuestra bandeja de correos. Vamos con otra información. Diversas reacciones ha generado este perdón del Papa Francisco por su actuar frente a los casos de abuso sexual en la Iglesia chilena. Vamos a Punta de Tralca. Allí está desarrollándose la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. María José Quintana nos informa. Buenas tardes, María José. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Hace muy pocos minutos terminaron de almorzar los 34 obispos en este salón que está justo acá a mis espaldas. Durante la mañana estuvieron en distintas reuniones en el salón plenario para hablar justamente de la misiva que envió el Papa Francisco y que fue conocida ayer en una conferencia de prensa a todo el país. Una situación que ellos esperaban llegara con el paso de los días, pero que coincidió con esta asamblea plenaria, la número 115 en la historia de la Iglesia Católica de nuestro país, y que ha motivado a que los obispos conversen en torno a los problemas que afectan hoy a la Iglesia Católica. Pudimos hablar con el secretario general, Monseñor Fernando Ramos. Nos señalaba que han tocado este tema en las distintas instancias que han tenido y están justamente conversando de lo que va a ser este viaje a los que fue invitado por el Papa Francisco, al parecer para la tercera semana de mayo. Ese es la fecha tentativa que se tiene, y hasta el momento viajarían los 34 obispos, siempre y cuando alguno de ellos no presente algún inconveniente en particular. Además, ha señalado en este encuentro que tuvo con nosotros los medios de comunicación que estábamos apostados acá en el lugar, que no esperaban las repercusiones internacionales que ha tenido esta carta, porque hay, por supuesto, información en distintos países del mundo que hablan de esta situación de la Iglesia chilena, que debería sufrir un cambio importante. Eso él no lo descartó, todavía no sabe cuáles van a ser las repercusiones que podría tener esto tras el encuentro con el Papa, pero no descartan que hayan remociones. Así lo señaló esta mañana Monseñor Ramos. Ellos afirman de que deberían haber algunos cambios en la estructura de la Iglesia Católica a raíz de lo ocurrido, es lo que han ido conversando, y por supuesto también le preguntamos respecto a esta diferencia de información que habría respecto a lo que el Papa sabía en su visita a nuestro país y lo que se enteró a través de este informe que conoció y que motivó justamente la carta que conocimos el día de ayer. Ellos aseguran que se va a hacer una investigación, se va a conversar respecto a por qué existe esta diferencia de datos que habría recibido el Papa. Nos señaló que existen distintos canales de conversación con el Papa Francisco. Uno de ellos, por supuesto, es el nuncio apostólico, pero también hay personas cercanas a él que le entregan distintas informaciones, y es justamente lo que esperan esclarecer en la reunión que van a sostener con el Papa Francisco. Paralelamente también, por supuesto, le preguntamos respecto a dichos que hay en los medios de comunicación de distintos personeros, entre ellos el padre Felipe Ríos, ¿cierto?, que habla de una supuesta mafia donde se encubriría alguna información relacionada a todos estos casos en la Iglesia Católica, y él señaló que de ser así, por supuesto, habría que realizar una investigación y buscar responsabilidades. Todas estas tareas, afirmó, serían por parte del Vaticano. Escuchemos sus declaraciones durante esta mañana. Intentamos hablar con Monseñor Esati, no quiso referirse respecto a nada. Con los medios de comunicación sí tuvimos algunas palabras con el obispo Barros. Él señaló que espera, si es que la gracia de Dios lo acompaña, esas fueron sus palabras, viajar a Roma junto al resto de los obispos en mayo próximo, y por supuesto agradeció la invitación del Papa y todos los avances que se han tenido tras conocer esta carta que llegó el día de ayer a la Iglesia Católica de nuestro país. Nosotros todavía no sabemos bien quiénes o cuáles fueron las informaciones que recibió el Santo Padre, y eso evidentemente, como lo plantea él, es un tema que preocupa, porque si no tuvo una información veraz o adecuada o suficientemente clara, hay que revisar cuáles son los canales mediante los cuales él ha recibido esta información. ¿Podría haber remociones? Podría, no sé. Eso debe. En este caso, una remoción episcopal solamente depende del Santo Padre. ¿Cómo valora usted esa declaración? Bueno, no sé si hay una mafia, porque habría que ver de qué estamos hablando en concreto. Lo que sí nos debe hacer cuestionar esta situación es si nuestros canales para transferir información y para información
están siendo adecuados o no. Pero yo creo que la intención de ocultar esta información. Yo no lo sé, porque no sabemos cuál es la información que recibió, ni quién la transmitió, ni cuáles menos sus intenciones. Monseñor Ramos también señaló que están bastante tranquilos y agradecidos que el Papa Francisco también haya invitado a Roma a familiares y víctimas de estos abusos relacionados con la Iglesia Católica. Dice que es un gesto importante y que va a ayudar a esclarecer todos estos hechos ocurridos en nuestro país. Además, afirma que esto busca trabajar por mejorar la Iglesia tanto en el presente como a futuro. Por lo tanto, como escuchábamos en sus palabras, podrían haber cambios y no se descartan remociones tras el informe que le llegó al Papa Francisco y que dista bastante de lo que él conocía sobre estos casos. Recordemos que fueron bastante polémicas sus declaraciones cuando estuvo en Iquique, acá en la visita, que también fue un tema que analizaron durante esta conferencia episcopal. Ellos señalaron que habían hablado de las luces y sombras de la visita del Papa, que algunos medios internacionales califican como la peor que ha tenido el Papa a nivel internacional desde que está en su cargo. Así es que ellos van a seguir reunidos el día de hoy acá en Punta de Tralca, pero la conferencia que estaba programada para el día de mañana a las 12 ya se suspendió. Ellos señalaron que han hablado respecto ya a la carta y por supuesto las reacciones que conocimos esta mañana acá donde están reunidos los 34 obispos. Bien, Mónica Holguín, gracias por ese informe desde Punta de Tralca. Buenas tardes. Y la carta que el Papa Francisco envió a los obispos de Chile ha tenido repercusiones a nivel mundial. Vamos a otras reacciones. Sí, estamos en contacto con Valentina Reyes, quien tiene más detalles sobre esto. Valentina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la prensa internacional recogió esta noticia que además va a continuar cuando lleguen los obispos de Chile hasta el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco como fueron convocados. Pero ¿cuál es la reacción de quienes también han tenido una voz en todas las denuncias contra el obispo Juan Barros? Estamos hablando de los laicos de Osorno. Nosotros estamos con Juan Carlos Claret, él es vocero de los laicos de Osorno, quienes han pedido en reiteradas ocasiones que el obispo Juan Barros salga justamente de su puesto en Osorno. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. En primer lugar, ¿cómo recibieron ustedes las reacciones, las palabras, cómo recibieron ustedes las palabras del Papa Francisco que envió a través de esta carta, esta petición de perdón y también reconocer que se cometieron errores? O sea, sin duda hay elementos que nosotros valoramos y que son impostergables. Por ejemplo, la petición de perdón, porque significaría que el Papa ha cambiado su percepción sobre nosotros. En segundo lugar, hay elementos novedosos como, por ejemplo, que el Papa amplía el espectro para que se va a sancionar ya no es solamente la manifestación sexual del abuso, sino que también va a ser el abuso de poder y la manipulación de conciencias, lo que ahora sería castigable, y también el mensaje que el episcopado chileno debe escuchar, que es hay que creerle a las víctimas. En ese sentido, eso es lo novedoso y valorable de la carta. No obstante, hay varios vacíos. Por ejemplo, llamar las cosas por su nombre, no son pecados lo que han cometido, sino que son delitos. Y en segundo lugar, la decisión concreta sobre qué es lo que va a pasar con el obispo Juan Barros, donde lamentablemente vamos a tener que seguir esperando un mes y medio más, donde finalmente no sabemos cuál va a ser el resultado y donde vamos a tener obispos que están siendo investigados, determinando cuál va a ser su futuro. Juan Carlos, ¿qué esperan ustedes de esta reunión del Papa Francisco en el Vaticano con los obispos de Chile? ¿Qué resultados esperan después de esa reunión? En concreto, esperamos que se tomen las decisiones y acciones concretas que sean coherentes con este arrepentimiento. No podría ser concebible que finalmente, después de esta petición de perdón, el Papa promueva o ascienda al obispo Juan Barros o lo vuelva a apoyar, porque significaría desplomar todo lo que el Papa Francisco ha señalado ayer, como por ejemplo su petición de perdón. En ese sentido, nosotros también esperamos que los obispos puedan hacer un examen de conciencia y ver cómo han contribuido a la génesis y a la agudización de este conflicto, y del mismo modo que comprendan que como católicos nosotros estamos exigiendo no solamente que se crea a las víctimas, sino que también se comprenda de que hay que creerle a las víctimas precisamente porque en ellos vemos una realidad de excluidos, de marginados, y la Iglesia tiene que ser el cobijo de todos ellos. Juan Carlos, anoche ustedes hicieron una velatón en Osorno, tú estabas ahí también, estabas acá en Santiago, pero sabías de esta velatón en Osorno pidiendo la renuncia de Juan Barros. Según información de prensa del fin de semana, el diario La Tercera, Juan Barros habría presentado su renuncia. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? ¿Qué esperan también de esto? Al respecto hay información discordante en el sentido de que el obispo Juan Barros no señala de que la información es falsa o que dicha carta no existe. Él señala de que no es preciso
o no es efectivo que se haya entregado al arzobispo Chicluna, lo cual significa que, por ejemplo, pudo haberlo entregado perfectamente al padre Jordi Bertomeu, que fue quien tomó la posta cuando el arzobispo Chicluna fue hospitalizado. En ese contexto todavía sigue el margen de duda sobre si existe o no esa carta. No obstante, hay que reconocer que esa carta no cambia el fondo del asunto, porque Juan Barros ya había presentado la renuncia en 2 ocasiones y en ambas ocasiones el Papa Francisco decidió mantenerlo en el cargo. Por tanto, no alteraba el fondo. ¿Ustedes esperarían que el Papa ya en esta oportunidad aceptara la renuncia de Juan Barros? El Papa Francisco en la carta se ha autoimpuesto un objetivo mucho más grande. No señala que hay que restablecer la confianza solo en Osorno o solo en Santiago. Señala de que hay que restablecer la confianza de la sociedad en la Iglesia en Chile. Por tanto, hay que comprender que sacando al obispo Juan Barros no se acaba el problema. Porque yo me pregunto, los laicos de Talca, de Linares, ¿podrían restablecer la confianza sabiendo que han sacado al obispo de Osorno, pero sus obispos que han sido acusados exactamente de lo mismo, finalmente siguen en ejercicio? Y además hay que recordar de que finalmente aquí lo importante es que finalmente haya un cambio institucional que permita que, porque claro, se pueden ir los obispos, pero eso no implica que más adelante pueda venir incluso alguien peor. Juan Carlos, el Papa en su carta hablaba de graves equivocaciones, de valoración y percepción de la situación en Chile, especialmente por la falta de información veraz y equilibrada. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a ese punto de la carta del Papa Francisco? Al respecto, el Papa está contando una verdad parcial, en el entendido de que es verdad que hay gente que le ha mentido, y nosotros desde el 2015 lo estamos denunciando Ivo Escápolo, y de hecho ayer el obispo Fernando Ramos y Santiago Silva aparecen diciendo nosotros entregamos información correcta cuando ellos mismos en persona nos han imputado hechos falsos e incluso nos atreven a decir no sabemos quién será el conducto regular cuando saben que es precisamente el nuncio apostólico. Junto con estas personas que estaban entregando información falsa, simultáneamente habían personas que entregaban información verídica y de primera fuente. Y en ese sentido, el Papa tuvo todos los elementos. E incluso hay que recordar que antes que llegara Francisco a Chile, se filtró una carta que fue reconocida por la Iglesia como auténtica, donde el Papa ya cuenta que el año 2014 sabía perfectamente cuáles eran las acusaciones en torno al obispo Juan Barros, y además Juan Carlos Cruz, hay que recordar, entregó una acusación fundada en 9 páginas que después el mismo cardenal O'Malley le entregó en persona al Papa en sus manos. Por tanto, no puede señalar de que no se le entregó toda la información porque hubo de sobra. Perfecto. Juan Carlos Claret, vocero de los laicos de Osorno, te agradecemos de estar con nosotros en 24 tarde, con más reacciones a esto que ha sido la carta del Papa, pero donde todavía faltan pasos, no lo comentábamos, esta reunión, esta convocatoria del Papa a todos los obispos de Chile, que es algo inédito, también los biógrafos del Papa lo han dicho, es algo inédito que el Papa pida perdón y que también convoque a todos los obispos de un país al Vaticano. Así es, gracias Valentina por este despacho, buenas tardes. Buenas tardes. Y según los expertos en este tema, tocamos fondo. Los contagios de SIDA en Chile se han duplicado en los últimos 7 años, alcanzando cifras de algunos países africanos. Razón por la que hoy el Ministerio de Salud ha presentado un plan nacional prioritario para abordar el explosivo aumento. El incremento del SIDA en los últimos años se ha duplicado. En el año 2017, 5.800 personas, y particularmente jóvenes, adquirieron VIH. Es decir, en Chile se triplica la mortalidad de los otros países. Cifras que por más de una década no le han dado la relevancia, aumento de contagios que ponen a Chile en alerta. Estamos en una condición y una tendencia que no ha tendido a bajar, claramente no la estamos controlando. Los preocupantes números no paran. En los últimos 7 años, los contagios aumentaron en un 96%, superando a los países latinoamericanos e incluso algunos de África. El testeo es clave, ya que 1 de cada 2 chilenos contagiados no sabe que porta el virus. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo el examen del SIDA? No me lo he hecho nunca. Hace como 3 años. Nunca me he hecho el test del SIDA. Hace como 3 años. Hace como 20 años. Más, yo creo. La verdad es que nunca. Pareja estable, pero la verdad es que nunca. Por eso la Autoridad de Salud anunció un plan prioritario donde la prevención, la educación, el acceso a los tratamientos y una rápida y masiva pesquisa serán algunas de las medidas. El uso del condón cayó a cifras cercanas al 13%. El ISP informó que de los casos confirmados este año, un 30% corresponden a extranjeros. Por eso se busca ampliar el tratamiento a la población migrante. Pero yo quiero insistir que en ningún caso las confirmaciones de VIH en migrantes
dan cuenta del aumento del número de casos en Chile. El problema del VIH en Chile no es un problema de los migrantes, es un problema del país. Los jóvenes le perdieron el miedo al VIH porque dejó de ser una enfermedad mortal. Es una enfermedad crónica y controlable como cualquier otra con el tratamiento. Según se creía entonces, la enfermedad aparecía como la lepra del siglo XX. Y los jóvenes de hoy día nacieron después de esa fecha, no vivieron en aquel entonces no conocieron esa realidad. La Universidad de Chile en noviembre del año pasado implementó una campaña con un test rápido. La alerta volvió a encenderse y se estima que la población con VIH podría llegar a las 100.000 personas. Fallas en campañas, poca disponibilidad de condones, suma y sigue. Aquí hay una disociación entre lo que es el comportamiento sexual de la población. Hay cambios comportamentales muy importantes en la sociedad chilena y la velocidad de reacción de las políticas públicas. El desafío es gigante y urgente. No basta con campañas preventivas, sino más bien con una intervención a una política pública de salud. La Universidad de Chile volverá a lanzar su medida y no se descarta que el segundo semestre los test estén al alcance de todos. Tarea para las autoridades y sobre todo para los jóvenes, quienes deberán practicar una sexualidad responsable. Vamos a otro tema. La alcaldesa de Providencia, Belén Matei, anunció que va a tomar medidas luego que comerciantes ambulantes agredieran a fiscalizadores municipales. Tenemos más detalles con Carla Rodríguez. Carla, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, quiero invitarlos de inmediato a revisar estas imágenes de esta violenta agresión que sufrieron al menos 5 funcionarios municipales de seguridad municipal de acá de la comuna de Providencia, luego que en el día de ayer, pasadas las 5 de la tarde, fueron a fiscalizar a un grupo de comerciantes ambulantes. Estaban en un operativo de recuperación del espacio público, estaban con personas de la Policía de Investigación, en el Servicio de Impuestos Internos, pero curiosamente nos decían no llegaron los comerciantes ambulantes. Cuando ellos se van, el resto de la Policía de Investigación, el del Servicio de Impuestos Internos, entonces comienzan a aparecer nuevamente los comerciantes ambulantes y es entonces que comienza esta violenta agresión por parte de unas 30 personas pertenecientes a una banda delictual, como han llamado ellos, que es perteneciente a la banda del Indio, quien sería el líder entonces de estos comerciantes ambulantes y que tendría a toda su familia y también a parte de ambulantes extranjeros, arrendándoles espacios públicos en la comuna de Providencia, específicamente en el sector de Nueva Providencia y Luis Taller Ojeda, como también a la salida del metro Tobalaba y también en la pasarela donde está el Costanera Center. Quisimos conversar durante esta jornada principalmente con uno de los funcionarios que estuvo durante entonces esta violenta agresión que te decía, tratamos de coordinar entonces de que nuestros funcionarios no agredieran a los comerciantes ambulantes, esa no es nuestra postura. Y tratamos en definitiva de alejarnos rápidamente del lugar. Pasemos de inmediato entonces a escuchar las declaraciones por parte del jefe de operaciones entonces de los patrulleros de seguridad ciudadana de la comuna de Providencia. El día de ayer se realizó una intervención por comercio ambulante en el sector de Luis Taller Ojeda. Posterior al operativo con personal de Carabineros se trasladó todo el procedimiento a la unidad policial, a la 19 comisaría. Posterior a eso, nosotros instalamos 2 dispositivos nuestros en ese sector para poder ocupar ese espacio público a fin de evitar que estos comerciantes se instalaran en el lugar, momentos en los cuales llegaron aproximadamente 30 comerciantes ambulantes y comenzaron a agredir a la totalidad del personal que se mantenía ahí en ese sector con piedra y elementos contundentes. Ellos se organizaron y una vez que estábamos nosotros en el lugar, ellos inmediatamente, sin ningún medio de provocación, procedieron a golpear a nuestros funcionarios. Sí, fueron agredidos con palos, con piedras que encontraban ahí en ese sector. Nos decían que no es la primera vez que sucede una situación como esta, donde tratan entonces la comuna de Providencia entonces de erradicar el comercio ambulante del sector. Los funcionarios se encuentran internados, algunos ya están con licencias médicas producto de las diversas lesiones que tienen en su rostro, también en sus brazos y piernas. Durante esta jornada, la alcaldesa de la comuna de Providencia y también la subsecretaria de Prevención del Delito llegaron hasta el hospital de Carabineros precisamente para una visita de unos funcionarios de la 19 comisaría que sufrieron una
sufrieron lesiones luego de un choque tras una persecución policial y se refirieron precisamente entonces a esta violenta agresión que sufrieron ayer los funcionarios de Seguridad Ciudadana de la comuna de Providencia y manifestaron obviamente que ya hay una querella en contra de los integrantes de esta banda de El Indio y que se va a tomar los resguardos necesarios, así como también entonces de buscar políticas públicas para evitar el comercio ilegal ambulante, no tan solo en la comuna de Providencia, sino que en todas las comunas de nuestro país. Pasemos de inmediato a escuchar esas declaraciones. Ayer una turba de 30 delincuentes que se hacen pasar por vendedores ambulantes y nosotros hemos señalado que los vendedores de ambulantes de Luis Taller Ojeda, uno de los jefes de la mafia es un señor que tiene un prontuario de al menos 10 casos graves, ¿no? Sabemos que son mafias peligrosas y ayer, después de una fiscalización, 30 de ellos agredieron con palos, con piedras enormes, a un número muchísimo menor de fiscalizadores. Tenemos a 5 de ellos lesionados, uno de ellos con menos grave. Quiero que pasemos de inmediato a escuchar también Efectivamente, estamos haciendo un trabajo profundo, vamos a hacer una mesa también con la Subsecretaría de Economía y vamos a generar todas las acciones que sean pertinentes para poder terminar con este comercio ilegal que tanto daño le hace a nuestras comunas y a sus habitantes. Sí, el daño, lo que cuenta también la alcaldesa de Providencia, no es tan solo obviamente el tema al comercio que está al lado, el comercio establecido, sino también los focos de delincuencia que se generan por parte de los atochamientos, por parte de la muchedumbre que se queda muchas veces entonces mirando lo que está ofreciendo este comerciante ambulante. Los integrantes de esta banda del Indio, como es conocida acá en la comuna de Providencia, muchos de ellos tienen antecedentes por robo con intimidación e incluso también por el delito de homicidio. Y el llamado de las autoridades obviamente también es hacia la ciudadanía a no comprar estos productos del comercio establecido, pues acá en la comuna de Providencia por lo menos se está barajando la posibilidad de cambiar la normativa y cursar partes a aquellos que adquieran algún producto de los comerciantes ambulantes. Gonzalo, Patricia. Veremos qué pasa con eso. Gracias, Carla, por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. De revisar las informaciones internacionales junto a Soledad Agüero. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, Gonzalo, Patricia. Tenemos nuevas informaciones sobre el caso del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, quienes, recordemos, fueron envenenados en el Reino Unido. Y este jueves la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas confirmó que el gas nervioso que se usó para envenenarlos es el Novichok, un agente neurotóxico que solo se fabrica en laboratorios militares de Rusia, pero desde esa organización no quisieron pronunciarse sobre quién pudo haber perpetrado ese ataque y esa conclusión vendría a confirmar lo que durante todo este tiempo ha estado sosteniendo Reino Unido y la primera ministra Theresa May, que decían que se había usado Novichok en el ataque, aunque ellos dicen que la única explicación posible es que Rusia sea la responsable del ataque y desde el gobierno de Vladimir Putin insisten en que no son ellos quienes están detrás de estos hechos. Cabe recordar que a Yulia Skripal la habían dado de alta durante esta semana y ahora Rusia está acusando a Reino Unido de retenerla por la fuerza. Dicen que quieren aislarla después de que el gobierno británico le facilitara un alojamiento seguro a la salida del hospital y que ella además rechazara la ayuda que le habían ofrecido desde la embajada rusa en Londres. Y continúa la incertidumbre respecto a cuándo Estados Unidos tomará una decisión sobre una acción militar contra Siria después del supuesto ataque químico en Duma. En Twitter, el presidente Donald Trump escribió durante la mañana que esa decisión podría ser muy pronto o para nada pronto, justo el día después de que advirtiera a Rusia que tiene listos los misiles para atacar Siria. Y ahora, hace un par de horas, comentó que se va a reunir con sus asesores y que va a tomar una decisión bastante pronto, aunque una vez no especificó nada nuevamente. Y según el presidente francés Emmanuel Macron, tienen las pruebas de que el régimen de Bashar al-Assad
usó armas químicas, pero eso sabemos que todavía no ha sido verificado por ninguna fuente independiente. Explicó que sigue en contacto con Trump para ver cuándo van a responder, y este jueves se espera que lleguen a Siria 2 grupos de expertos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas que van a investigar todas estas acusaciones de ataque con gases tóxicos. Bien, y los medios internacionales también han reaccionado frente a la carta que envió el Papa Francisco a Chile por el caso del obispo de Osorno, Juan Barros. Estamos viendo ahí algunas portadas después de las conclusiones tras la visita que hizo Monseñor Charles Chicluna a nuestro país. Y es una carta donde ahí los medios destacan que el Papa admitió que incurrió en equivocaciones graves sobre los casos de abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica. Ese fue un punto que justamente destacó el titular del New York Times, donde replicaron parte de las consideraciones que hizo el Papa respecto a este caso, y también recordaron parte del paso por Chile del Papa cuando defendió al obispo Barros. El diario español El País destacó en su titular el grave error que confesó el Papa en su carta y agregó que el pontífice siente vergüenza y dolor por las conclusiones que se obtuvieron en esta investigación, mientras que la versión online del diario británico The Guardian destacó la justificación de Francisco respecto a la falta de información para juzgar lo que había ocurrido con el obispo Barros, y utilizaron el calificativo extraordinaria para referirse a esta carta. Y la defensa de Nicolás Cruz, el autor de la masacre en la escuela secundaria de Parkland, indicó que él propuso donar la herencia que le dejó su madre a las víctimas y a los familiares de quienes murieron en el ataque que él perpetró en la escuela de Florida, que recordemos dejó 17 fallecidos. Según su defensa, Nicolás Cruz no se quiere beneficiar de los fondos de la póliza de seguro de vida que a él le correspondía por el fallecimiento de su madre, que había muerto en noviembre del año pasado, y que estaría pensando en enviarlo a una organización benéfica, una organización que elija en las familias de las víctimas. Y todavía la justicia no tiene muy claro cuánto dinero debiera recibir Cruz por esta herencia, tampoco si es que eso debiera llegar mensual o anualmente. Si es que es anual, su abogado ya dijo que el monto es insignificante. Y hablamos ahora del reconocido ilusionista David Copperfield, que durante estos días va a tener que declarar ante un juez y va a tener que revelar algunos de los trucos el truco que más le piden en sus shows, que es cuando le piden hacer desaparecer algunos de los espectadores que asisten a sus presentaciones, y todo esto como parte de un juicio multimillonario que le presentó uno de los asistentes a sus presentaciones, un chef inglés que había resultado lesionado durante un show que dio Copperfield en Las Vegas en 2013, y él había participado justamente de estos trucos de desaparición, y ahí uno de los asistentes de Copperfield lo empujó a un pasillo oscuro donde se tropezó con escombros, y eso le produjo un golpe en la cabeza que le significó daño cerebral. 2 veces lo tuvieron que operar, y ahora el abogado de la víctima señaló que cree que es muy importante poder conocer el testimonio de Copperfield, saber cómo es que realiza sus trucos y cómo fue que puso en peligro a su cliente. No quiso revelar cuánto dinero está buscando, pero sí dijo que es una suma muy importante. Continuamos revisando ahora el trabajo de este artista de Ohio, un artista llamado Steve Casino, que transformó, ahí estamos viendo todo el proceso, una serie de frutos secos en figuras que representan a la familia real británica. Este fue un trabajo que le tomó más de 362 horas. Ahí estamos viendo cómo él esculpió y pintó estas figuras, que incluye, por ejemplo, ahí veíamos miniaturas de la reina Isabel II, del príncipe Carlos, de William, de Kate, y también del príncipe Harry, de su prometida Meghan Markle. Este es un artista que habitualmente esculpe otros personajes sobre nueces, almendras, incluso sobre caramelos Tic Tac.
y esta vez para elaborar estas figuras las hizo sobre frutos secos como almendras o cocos. Pero ayer recordarán que revisábamos los souvenirs que están ahora coleccionando en Gran Bretaña de cara a la boda real, pero para quienes quieran adquirirlo no van a estar a la venta estas figuras porque son parte de una campaña publicitaria de una marca de lácteos en Londres. Así que solo los van a poder ahí, observar como parte de este trabajo. La perfección, la minuciosidad impresiona realmente. Y se ve tan sencillo sí, lo que hace. No. Genial. Y finalizamos con un hecho inédito en Arabia Saudita, que es la Semana de la Moda, que se está llevando a cabo, un hecho histórico para el mundo de la moda y también para este reino musulmán ultraconservador, donde ahí estaban impresionados los asistentes de que un evento de este tipo se realizara por primera vez en el país, donde últimamente hemos estado viendo algunas reformas del príncipe heredero Mohammed bin Salman, que poco a poco han estado abriendo Arabia Saudita al mundo occidental. Ya lo hemos comentado otras veces, ahora se permite que las mujeres vayan a ver partidos de fútbol, que vayan al cine. A partir de junio ya van a poder conducir vehículos, pero para este evento ha habido algunas restricciones. Por ejemplo, solo las mujeres pueden asistir a los eventos de pasarela. Inicialmente esta Semana de la Moda estaba programada para el mes pasado, se tuvo que posponer por algunos retrasos en la emisión de visas, pero esta semana las figuras de la moda de distintos países como Italia, Reino Unido y el Líbano han llegado hasta ahí para participar y ver cuáles son las novedades que tienen para ofrecer tanto diseñadores locales como de otros países que hayan querido presentar sus colecciones en este hecho histórico para ese país. Pequeños signos de apertura. Gracias, Sole. Gracias. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bien, vamos con otras informaciones. Son 10 millones de personas en el mundo y 40.000 de ellas viven en Chile. Hablamos de pacientes con Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que sigue desafiando a la ciencia. Sí, ayer fue el Día Mundial de esta patología y le vamos a contar cómo Chile se ha convertido en un referente en el planeta, en el tratamiento de esta enfermedad con avances que podrían incluso llegar a una solución. Mire. En el caso de Ana María, todo comenzó en una mano, un leve movimiento involuntario. Temblor esencial, le dijo el doctor. Eso fue al principio, porque hace un año le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. En el primer momento me quedé como choqueada, no pensé nada, pero cuando llegué a mi casa sí, me bajó como un terror. Terror al futuro, a la mala calidad de vida, terror a que el cuerpo deje de moverse. Es el miedo que genera un trastorno que nace en el cerebro. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Es la segunda más importante en el mundo en términos de su incidencia después del Alzheimer. En el mundo hay 10 millones de enfermos y se espera el doble para el 2030. Hace más de un siglo se sabe que el Parkinson era una enfermedad fundamentalmente motora que afectaba y producía rigidez, disminución de la amplitud del movimiento y temblor también. Pero hoy se sabe que los síntomas premotores pueden aparecer décadas antes. Por ejemplo, una alteración del olfato, trastornos de constipación intestinal, tránsito intestinal lento fundamentalmente, trastornos del ánimo o de ansiedad y algunas disfunciones autonómicas. Por ejemplo, una mala regulación de la presión arterial. Los fármacos mitigan el desbalance químico en el cerebro de los pacientes, pero con el tiempo, la enfermedad gana terreno y los síntomas se hacen más evidentes. Por suerte, la ayuda es posible. Después de 12 años de investigación, el doctor Rómulo Fuentes descubrió que al estimular eléctricamente la médula espinal de los pacientes, mejoraba su marcha. Un hallazgo de nivel mundial que ya se aplica en Brasil y en Canadá. Y en Francia también hay 2 centros por lo menos que están probando esta técnica en un gran número de pacientes. Y ahora también en Chile, donde además se construyó el único centro especializado en esta parte del mundo. Cada paso es estudiado, el equilibrio, la fuerza y la capacidad muscular. Los pacientes del centro de Parkinson obtienen un tratamiento específico para su enfermedad y además reciben lo último en tecnología para cosas tan cotidianas como comer. Esta cuchara está creada para las personas que tienen temblor. Al momento de comer estabilizan un 76%, de manera que los alimentos puedan llegar desde el plato a la cara.
es importante porque a nivel mundial se ha podido probar que en los pacientes que son tratados precozmente con rehabilitación, los pacientes tienen mejor calidad de vida. Pero a pesar de todos los avances, aún queda una pregunta en el aire. Hasta ahora no existe una cura, pero sí investigaciones que prometen. Una de ellas está siendo desarrollada en Chile, una terapia génica tan avanzada que incluso recibió financiamiento de la fundación de Michael J. Fox de Estados Unidos. Entonces aquí tenemos una neurona sana y en el Parkinson lo que sucede es que se comienzan a acumular proteínas tóxicas dañadas que van matando a la neurona, pero además estas se propagan hacia los alrededores contaminando el resto del cerebro. Entonces es una forma como la enfermedad progresa. Entonces nuestra terapia lo que busca es enseñar a la neurona a eliminar esas proteínas tóxicas y de alguna forma mantener ese estado de salud y evitar ojalá que también se propague la patología a áreas sanas del cerebro. Una terapia que podría prevenir la enfermedad, un tratamiento que disminuye los síntomas y el mejor centro de rehabilitación de América Latina, Chile, destaca en ciencia y tecnología frente a un enemigo de clase mundial. Con otras informaciones, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que crea la Subsecretaría de la Niñez. Durante la firma de la norma, el mandatario valoró los esfuerzos del gobierno anterior en materia de infancia. Reconoció que el Estado aún está en deuda con los niños más vulnerables. Cintia Rubio tiene todos los detalles. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pati y Gonzalo. Esta mañana fue una mañana muy agitada acá en el Palacio de la Moneda. 9 de la mañana estaba fijada la firma de este proyecto que ya es ley y que hace entonces que empiece en vigencia, que entre en vigencia la Subsecretaría de la Niñez y que también este gobierno ha decidido adosarle el nombre de Subsecretaría de la Niñez y la Familia. ¿Por qué? Justamente por el tono que ha decidido dar el gobierno de Sebastián Piñera a todas las reformas en materia de infancia. Recordemos que ya se está llevando a cabo la Mesa por la Infancia, donde se pidió la colaboración de todos los sectores políticos y que tiene 60 días para su funcionamiento. El primer día que asumió el gobierno de Sebastián Piñera también se hicieron anuncios en esta materia y así ha sido una sucesiva cadena de proyectos tras proyectos que se han ido anunciando, poniendo urgencias o también firmando algunos decretos en este mismo tema. Hoy día en la mañana entonces el presidente de la República firmó esta promulgación de ley que, como ustedes mencionaban, es un proyecto que llegó desde el gobierno de Michelle Bachelet. El presidente de la República hizo hincapié en aquello y que no tenía ninguna dificultad ni ningún problema en reconocer que hubo avances en esa materia, pero que también sabía que había deficiencias en la forma en que el Estado ha respondido a los niños más vulnerables y en la forma en que se ha hecho esto también a través de los servicios que prestan ayuda a los menores. Conocidas son las deficiencias, no solamente vulneraciones en materia sexual, también porque han formado parte de actos delictuales estos mismos niños que deberían estar en el Sename y muchos otros son los problemas que hay al interior de esos servicios. Justamente a través de estas subsecretarías que se pretende coordinar todo esto, todos los organismos que son dependientes para evitar entonces que se produzcan estas situaciones. Parte de aquello también es una de las principales tareas que encomendó el presidente de la República y que tiene que ver con hacer este sistema de alerta temprana, un sistema que lo que busca es prevenir que, por ejemplo, los niños deserten del colegio, que cuando deserten el primer año o el primer mes se sepa inmediatamente que esto ocurrió para poder justamente ahí entonces atacar el problema y evitar que llegue a situaciones mayores. Ya lo decían ustedes, el presidente de la República habló de la presencia de la presidenta Michelle Bachelet porque ella fue convocada, sin embargo, como se encuentra fuera del país, en la India, no pudo asistir a esta ceremonia. Sí lo hizo el exministro Marcos Barraza y también representantes de la nueva mayoría. Los invito entonces a que escuchemos las palabras del presidente de la República, que agradeció los avances, pero también habló de las materias pendientes. Los países avanzan cuando cada gobierno va construyendo sobre lo que realizó el gobierno anterior. Valoramos y apreciamos los esfuerzos que se hicieron durante el gobierno anterior en materia de la niñez, pero con la misma fuerza, y yo estoy seguro que todas las personas concuerdan conmigo, no estamos contentos con el Estado, con la situación, con la capacidad que ha demostrado el Estado de Chile para cuidar, proteger, acoger y dar un futuro de oportunidades, de esperanza y de felicidad a nuestros niños más vulnerables.
Bueno, una ceremonia que estuvo cargada no solamente de los desafíos, sino que también de varios símbolos. El presidente de la República fue quien entregó a varios de los asistentes, por lo menos los que estaban en primera fila, la pulsera verde que habíamos visto en la Comisión de Infancia, en esta comisión que está integrada por todos los sectores políticos y también por organizaciones sociales. Fue ahora el presidente quien la repartió a cada una de las personas que estaban ahí. Entre ellas, por ejemplo, Estela Ortiz, que formó parte del Consejo de la Infancia, de la presidenta Michelle Bachelet y también al ministro Marcos Barraza. Hay que decir que se la repartió, pero hay algunos de ellos que después no supimos si finalmente habían decidido colocarse esta pulsera que decía los niños primero y que fue el símbolo de esta mesa de discusión que está viendo los temas de infancia y que tiene 60 días entonces para dar soluciones. Otro de los símbolos fue un cronómetro que estaba ubicado atrás del presidente de la República y con la cual pretendía explicar que desde aquí en adelante empieza a correr el tiempo para los niños, porque va a ser uno de los hincapiés principales que va a poner su gobierno en el tema de la niñez. Parte de ello también fue lo que vimos en horas posteriores cuando el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, recibió a varios menores que estuvieron en situación de calle y que ahora están siendo acogidos por diferentes fundaciones y que llegaron hasta acá, hasta el Palacio de la Moneda, para entregarle una carta con sus peticiones y que no tienen que ver solamente con situaciones básicas, decían ellos, con el alimento, con el abrigo, sino que también con cómo sigue esa vida de ahí en adelante. Por ejemplo, si pueden acceder a algún sistema de beca por la gratuidad automático para poder seguir estudiando. Pero lo decíamos, estaba acá el ministro Alfredo Moreno como parte importante de esta ceremonia y también quien asumió la subsecretaría de la Niñez, Carol Baum. Escuchemos sus palabras. Las tareas de la subsecretaría son fundamentalmente lo que son las políticas de infancia. Tiene que preocuparse de todo lo que se relaciona con promover, con prevenir y con proteger, dado lo que hemos conocido de lo que ha sucedido en el Sename. Por supuesto que es una tarea hoy día urgente. Por el momento Sename, como ustedes saben, depende de justicia. Cuando se divida, una parte va a pasar a infancia, pero todo lo que tiene que ver con políticas de la infancia tiene que ver con esta subsecretaría. Hoy día nuestro desafío es que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud, como el Ministerio evidentemente de Desarrollo Social, pero también Deporte y todos los ministerios que tienen que ver con un rol, que tienen un rol social, tengan en su cabeza que el desafío es los niños primero. Bueno, los niños primero, una iniciativa que acá por lo menos logró que estuvieran presentes representantes de los diferentes sectores políticos, pero que también trajo de vuelta la discusión sobre cómo va a funcionar la Subsecretaría de la Niñez a propósito del trabajo de las mesas por los acuerdos nacionales. Decíamos que estuvo acá el ex ministro de Desarrollo Social y también representantes de la nueva mayoría que tuvieron un ojo bien crítico con lo que pasó en la conformación de la mesa. Recordemos que cuando fue convocada la gente, el Partido Socialista dijo que no iban a participar porque se había elegido a dedo a quienes formaban parte de el Partido Comunista indicó que no iba a participar y también hubo ahí decisiones que se tomaron en conjunto en la ex nueva mayoría. Se realizó este cónclave, algunos dijeron que sí, otros que no. Bueno, fue un tema bastante polémico. Justamente de aquello es que habló el ex ministro de Desarrollo Social diciendo que no le había gustado para nada el tono en que se habían elegido las personas porque ahí había sido primordialmente la denominada dedocracia. Así que vamos a escuchar las críticas del ex ministro de Desarrollo Social y también de la diputada de la nueva mayoría, Carol Cariola, que tuvieron una mirada crítica, sin embargo, dicen que hay que seguir dialogando. Nos tocó enfrentar una crisis del Sename sin las herramientas normativas que nos permitieran intervenir. Por eso creamos esta subsecretaría. La Comisión de Niñez fue designada a dedo. Nos fuimos invitados y además las personas que fueron invitadas discrecionalmente por el actual gobierno. Es decir, ahí no están representadas todas las bancadas de los partidos políticos. Nosotros no fuimos invitados y lo quiero volver a decir porque las invitaciones abiertas son una cosa y las invitaciones dirigidas son otra. Nosotros hemos decidido, y esto ya más en términos globales a propósito de los 5 acuerdos, es que la discusión política se dé en el Parlamento de cara a la ciudadanía con las organizaciones sociales y con un Parlamento que está legitimado por un proceso democrático general. Bueno, críticas entonces desde la nueva mayoría que, digamos, llegan en un momento también importante para el Ejecutivo, porque se reactiva esta polémica cuando se le ha pedido el mismo presidente de la República ayer en el Consejo de Gabinete con los ministros de este primer mes de gobierno, les pidió que se acelerara el paso en la formación de las otras 3 mesas por los acuerdos nacionales, salud, desarrollo integral y lo que tiene que ver con la paz en la Araucanía, y que supuestamente también ahí se debe convocar a todos. Una crítica entonces que queda sobre la mesa cuando se tienen que volver
volver a formar estas mesas porque el Partido Comunista ha dicho que no se le invitó y frente a eso ellos dijeron entonces que tampoco querían participar. Hay que ver con lo que pasa con las 3 mesas restantes que ahora están en formación y donde ya los ministros están haciendo las diferentes diligencias y conversaciones entonces para llegar a esos equipos. Bien, Cintia, gracias por toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Sorpresa y curiosidad causó la primera nevazón en Pinto, en la región del Biobío. Claro, los turistas han aprovechado para disfrutar del día junto a la nieve. David Yáñez nos cuenta más. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se había anunciado que durante esta semana iban a precipitar en la cordillera de la zona de la región del Biobío entre 20 y 40 milímetros de lluvia. Sin embargo, estos 2 frentes consecutivos que empezaron a afectar desde el día lunes a la zona, finalmente lo que generó fue esto: nieve de carácter nieve polvo, que por lo menos en el sector de las termas de Chillán alcanzó a los 25 milímetros de profundidad. Una nieve que tiene características en cuanto a que no es una nieve muy durable, pero sí va a permitir que durante el fin de semana ya puedan venir los turistas a este sector. De hecho, tenemos la apreciación de algunas personas que fueron testigos del fenómeno de cuando estaba cayendo la nieve, una nieve muy temprana para lo habitual en esta zona, y por lo mismo es que se vieron maravillados por esta situación. Y también tenemos la evaluación que realizó la gerencia de Nevados de Chillán en referencia a este fenómeno. Escuchemos. La primera gran nevada, lo cual realmente fue un espectáculo y tuvimos muchas dificultades porque el bus común llegó hasta las trancas y ahí fuimos tirados con un bus especial por la gente del Nevado de Chillán. Y aquí estamos, gozando de esto. Exquisito. Nos tocó una nevada, las termas exquisitas, y hoy día, como pueden ver, hemos salido a caminar con un sol radiante donde no hay una nube, espectacular. Y cayeron 25 centímetros de nieve, es una nieve muy seca, ya lo que significa que va a durar muy poco. Creemos que de aquí al domingo, lunes a más tardar, toda esta zona ya no vamos a tener nada. Un panorama que se va a mantener no más allá del día lunes, es decir, si alguien quiere venir y sacarse una fotografía o incluso jugar con la nieve, va a tener que ser este fin de semana, pues se esperan altas temperaturas y se dice que no va a haber nuevas precipitaciones ni de agua ni de nieve hasta por lo menos unos 10 días más. Sin embargo, lo que es este fin de semana va a ser un buen momento para llegar acá y el poder incluso sacarse alguna fotografía y jugar con la nieve. Eso sí, se tiene claro que no se va a adelantar el inicio de la temporada de esquí, pues esta nieve es insuficiente para mantener un centro de estas características operando. Bien, David, gracias por contarnos lo que pasa en esa zona del país. Buenas tardes. Saludamos a Andrés Vial con Tu Bolsillo. ¿Cómo estás, Andrés? Gonzalo Ramírez, Patricia Negra, ¿cómo les va? Muy bien. Días anteriores, Gonzalo, revisamos el tema de los multifondos de pensiones, que este mes de marzo y también el primer trimestre del año no fueran números positivos. Y el fenómeno que se está dando es que volvemos a una gran cantidad de gente que se está cambiando de fondo, de la a LE sobre todo. Aquí, más allá que sea de un lugar al otro o de LE a la, lo importante es destacar el mensaje que hemos dicho muchas veces, que estas platas hay que mirarlas a largo plazo, que quizás estos movimientos muchas veces no reeditan como uno cree que puede reeditar, es difícil ganar en el mercado. Vamos con los números, señor director. Estos cambios de multifondos, la gente que se cambia sobre todo de la a LE, por las turbulencias en la economía internacional, por los malos resultados derechamente del Fondo A, del Fondo B y del Fondo C. Durante el mes de febrero, del Fondo A salieron 63.000 personas y entraron 24.000. O sea, tuvo un saldo negativo de 39.000 personas. Esta es la mayor fuga, entre comillas, desde diciembre del 2016. Recordemos el año 2016, un año en que estuvo en la palestra el movimiento No Más AFP, las manifestaciones en la calle, los masivos llamados a cambiarse del Fondo A al Fondo E. Y que al final, si uno ve los números, no fue una decisión muy acertada. Siempre depende del caso a caso. Vamos con la siguiente gráfica y analizamos qué sucedió con el Fondo E, que es lo inverso a lo que sucede en el Fondo A. Del Fondo E salieron 21.000 personas, pero entraron 74.000. O sea, nos da un saldo positivo para el Fondo E, que es el más en renta fija, el más seguro, entre comillas, que muchas veces cuando todos ganan es el que menos gana, pero cuando todos pierden, el que menos pierde o a veces gana un poquito. 53.000 personas de un saldo positivo. Es el mayor ingreso, también desde diciembre del 2016. O sea, volvemos a la tónica de hace 2 años. ¿Es algo positivo? Le preguntamos al ministro del Trabajo.
Lo importante es que los cambios en los distintos fondos se produzcan por criterios objetivos, técnicos, y no por meras expectativas o meros rumores o meras llamados sin fundamento, porque eso finalmente puede perjudicar a los propios cotizantes. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Se han cambiado de fondo últimamente? No. De hecho, no me he cambiado nunca. Estoy en el fondo A. ¿Gonzalo? No, yo estoy en el B. Y en el mismo caso, fondo A, durante toda la vida, por lo menos desde el inicio de la vida laboral. Y es un poco lo que tiene uno que hacer. El perfil de cada persona es distinto. En el caso de nosotros, que nos queda bastante para jubilar, uno tiene que pensar que el tema, el horizonte de jubilación es importante al momento de tomar la decisión. Y siempre van a haber 4 meses negativos, por lo menos en un año, en un fondo A o un fondo B. Vamos con la siguiente gráfica. Analizamos qué ha sucedido durante los primeros 3 meses del año, porque es lo que fundamenta al final que mucha gente se cambie del fondo A al fondo B. A ver, el fondo A cayó 2.15, el fondo B 1.13, el fondo C 0.20, el fondo D 0.44 y el fondo E positivo, al igual que el D, 0.85. Y la última gráfica que les voy a mostrar, aquí sí que el tema es súper decidor de qué es lo que está haciendo la gente del fondo A, que está cambiando la mayoría al fondo E. Vamos con la última gráfica, señor director, porque esto es lo más decidor de los números que hemos mostrado el día de hoy. Del fondo A salieron 63.000 personas, de las cuales 57.000 fueron al fondo E. O sea, el 90% de la gente se cambió al fondo E. Aquí cada uno es dueño de hacer lo que quiera. El tema es cuánto me queda para jubilar. El tema es mi aversión al riesgo. Hay muchos detalles para sacar en la raya para la suma, uno podría decir. Le preguntamos de esto a Luis Mesina, vocero del movimiento No Más AFP. Le preguntamos a expertos en temas previsionales. Este movimiento, ¿cómo lo analizan? Revisemos declaración. Eso es la concreción, la expresión más concreta de que este sistema no puede seguir como está. O sea, el año pasado el fondo A tuvo un buen rendimiento, el 2016 tuvo pérdida, este año vamos por las mismas y si se siguen confirmando los anuncios que Trump ha hecho respecto de esta guerra comercial con China, lo más probable es que la repercusión en el mercado bursátil sea mucho más profunda. Primero que nada, no es conveniente cambiarse de fondo de forma muy frecuente. La experiencia ha indicado que si una persona se cambia de fondo, lo más probable es que al cabo de un año el desempeño de su inversión sea peor que si se hubiera quedado en ese mismo fondo. Solamente para cerrar este comentario, hoy día, después de 2 semanas de alzas, bajan las bencinas, van a bajar en promedio 2-3 pesos. Es poquito, pero algo bajan, una buena noticia para el bolsillo. No así el tema de los multifondos de pensiones. Las bencinas después de 2 semanas, de 15 días de subidas, hoy día caen. Algo ayuda en la mitad de abril. Gracias, Andrés. Nos vemos. Gracias, chao, Andrés. chao. Serán 4 torres de más de 30 pisos cada una en plena Plaza Egaña. Sí, se estima que los 1.800 nuevos departamentos lleguen a vivir más de 4.000 personas y el número de automóviles va a aumentar en cerca de 2.000. Para los vecinos de Ñuñoa, un megaproyecto que va a cambiarles la vida. Para el municipio, un avance, y para la inmobiliaria es el complejo más moderno del sector oriente de la capital. Este proyecto viene a sumar alrededor de 8.000 nuevos habitantes. El progreso es bueno. Son unos 1.700 departamentos, más las 200 oficinas. Al municipio, por no haber informado. Va a ser la puerta de entrada a la comuna. Es una degradación de las condiciones de vida en general, de quienes viven adentro y quienes viven afuera. La Plaza Egaña está en el límite entre la comuna de Ñuñoa y La Reina. Por Irarrázaval, Osa, Larraín y Américo Vespucio pasan miles de personas al día. La línea 4 del metro, la futura línea 3 y el Transantiago la hacen una de las esquinas con mayor plusvalía de Ñuñoa. Acá, precisamente en Vespucio con Irarrázaval, se construirá el megaproyecto más grande de la comuna. 4 torres de más de 30 pisos cada una en el corazón del sector de Plaza Egaña. Una megaconstrucción que tiene enfrentado vecinos y a la inmobiliaria a cargo del proyecto. Egaña, comunidad sustentable. Es espantoso, o sea, esto está saturado, sobresaturado. Entonces, agregar 8.000 nuevos habitantes o 2.200 autos nuevos en horas de pic a este espacio, nosotros no vemos cómo eso va a poder resistir ese impacto. Un perjuicio para toda la comunidad en contaminación, en ruido, en tráfico.
La inmobiliaria Fundamenta es la dueña del terreno y del proyecto. 4 colosales torres con más de 1.800 departamentos, 200 oficinas, 20 locales comerciales, 2.000 estacionamientos en 6 subsuelos, conexión subterránea a la estación del metro y un parque de 4.000 metros cuadrados de áreas verdes. Cada torre en promedio tendrá más de 30 pisos de altura. ¿Por qué tanta altura? Porque el beneficio de esta infraestructura se tiene que, o sea, la autoridad piensa y como planifica la ciudad, como se planifican hoy día las ciudades modernas, es trayendo gente al interior de la ciudad, pero densificando con infraestructura. En algunos sectores de Ñuñoa no se puede construir más de 5 pisos, pero en este sector, lo que bordea la avenida Irarrázaval, hay constructibilidad libre, solo limitada por las rasantes. Entonces eso lo convierte en la zona más permisiva de Santiago. Y no solo eso, estos 15.000 metros cuadrados tienen una conectividad envidiable, salida directa a la línea 4 del metro y a fin de año a la nueva línea 3. Estará a un costado de la futura autopista subterránea Vespucio Oriente, la que otorga un nuevo corredor del Transantiago en Américo Vespucio. El municipio ya aprobó el anteproyecto presentado por la inmobiliaria. Va a ser la puerta de entrada a la comuna que esperamos, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en el anteproyecto, realmente sería un aporte para la comuna. Un aporte cuestionado por los vecinos. Don Fernando vive hace medio siglo en el sector, donde antaño estuvo el mítico gimnasio Manuel Plaza, testigo de las peleas de Martín Vargas. Su casa será vecina de estas 4 megatorres y por lo menos tendrá 4 años de intensa construcción. El periodo de construcción va a ser tremendo, porque hay que pensar que van a venir miles de camiones entrando y saliendo, porque ellos están haciendo su negocio. De acuerdo al plan regulador existente, ellos pueden hacer este megaproyecto. ¿Y a quién culpa el municipio? Al municipio, por no haber informado, no haber tomado en cuenta la opinión nuestra antes de empezar a proceder. Es justo en esta esquina donde la altura de construcción en Ñuñoa literalmente no tiene techo. Los arquitectos de la Universidad Católica han estudiado este fenómeno que alguna vez se les llamó en Estación Central como los guetos en altura. ¿Será este un gueto en Ñuñoa? El concepto de gueto urbano ha sido muy tergiversado últimamente. El llamado de mega edificio me parece mucho más preciso. Pero más allá de la definición, el arquitecto Ruiz Taglé cree que este tipo de mega edificios es altamente nocivo para el entorno. Va a ser una triste baja en la calidad de vida para los que vivan adentro como para los que vivan afuera del edificio. Los que vivan afuera van a perder en asolamiento, en ventilación, en circulación y en saturación del transporte público. Y los que vivan adentro del edificio van a perder con un espacio que va a estar hecho en base a la máxima explotación del suelo y que está pensado para ser ocupado por arrendatarios muy transitorios que ocupen el edificio y que aguanten esas condiciones de vida por no más de 2 años probablemente. Los departamentos serán de 1 y 2 dormitorios y la empresa Fundamenta asegura que ha conversado con todas las instancias para construir un complejo de alto estándar. Nosotros creemos que el aspecto de Plaza Egaña, de la propia comuna de Ñuñoa y de La Reina, va a cambiar para bien. La inmobiliaria desde el principio de Fundamenta ha sido la transparencia absoluta, porque entendemos que desde el diálogo vamos a seguir mejorando el proyecto. Es un proyecto que a nuestro juicio tiene muchos valores, aporta bastante y queremos seguir mejorándolo y sumando gente al proyecto. Y es cierto, se han reunido con el Consejo Municipal, con las juntas de vecinos, con transporte y hoy están en la instancia de participación ciudadana en paralelo con el Servicio de Evaluación Ambiental. Lo único que nos falta es aprobar la declaración de impacto ambiental, que es el impacto en el ambiente del proyecto. Mire, ¿por qué la gente quiere vivir en Ñuñoa? Porque Ñuñoa permanentemente ha sido una comuna tranquila. En realidad en la comuna se ha primado lo que es el negocio, más que la satisfacción de los vecinos que somos, no sé. Yo he vivido toda mi vida en esta casa y en realidad que pareciera que más nos quieren echar. El terreno en cuestión es más de 1,5 hectáreas enfrente del Mall Plaza Egaña. Por eso, la Cámara de Comercio de La Reina difiere de los vecinos y cree que será extremadamente beneficioso para el sector. El progreso es bueno, aunque a algunas personas les incomoda o a algunas personas no les gusta. Pero en general es progreso para la comuna, es progreso para todos. Viene la plusvalía de los terrenos, que además Impuesto Interno ya lo hizo. En este sector, por ejemplo,
lo ha subido casi el 400% las contribuciones. Un departamento en este proyecto costará entre 3.500 y 4.000 UF, dependiendo del metraje. La ventaja sigue siendo la conectividad. Son departamentos de 1 y 2 dormitorios. Ya. ¿De cuántos metros más o menos? Son unos 50 metros promedio aproximadamente, es clase media, apuntamos a que venga perfiles jóvenes, profesionales jóvenes. Sí, yo hice un cálculo que según lo que declara la empresa, los departamentos tienen un promedio de 40 metros cuadrados, lo que quiere decir que hay departamentos de 50 y otros de 30, y lo más probable es que los departamentos de 30 metros cuadrados sean estudios o departamentos de un dormitorio que van a estar más probable por debajo de la línea de la exención de impuestos. Esto quiere decir que van a estar pintados para que lleguen los inversionistas propietarios o los propietarios rentistas, que lo que hacen es comprar departamentos por 1, 2, 3, 4, hasta 54 departamentos de un solo propietario, hemos visto en Estación Central, y lo que hacen es arrendarlos sin pagar ni un peso de impuestos. A juicio del Centro de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, el otro problema será las cerca de 6.000 nuevas personas que vivirán en esta esquina y los más de 2.000 nuevos automóviles que entrarán a este condominio. A mi parecer es una degradación de las condiciones de vida en general, de quienes viven adentro y quienes viven afuera de estos proyectos, justamente por el hecho de privilegiar constantemente y permanentemente a las empresas inmobiliarias. 32 pesos. No tengo idea cómo el asunto de la nave 3. Irán a modificar, arreglar algo, ampliar. Aquí no se puede ya, pues, ¿qué van a ampliar más? Estoy diciendo que ya no está preparado, ya tenemos problemas. Bueno, se le pone gueto porque por la analogía que hay con la estación central. Don Patricio, la verdad, está resignado. Será vecino de estas 4 megatorres. El anteproyecto sí está aprobado, pero falta el proyecto todavía. Entonces ahí queremos nosotros que la inmobiliaria considere las apreciaciones y sugerencias de los vecinos. El plan regulador comunal como el plan de desarrollo comunal de la comuna de Ñuñoa consideran el punto de Plaza de Gaña como una puerta de entrada a la comuna de Ñuñoa. Todas las grandes empresas inmobiliarias generan un discurso y este discurso en este caso está enfocado a generar un discurso de sustentabilidad. Están proponiendo paneles fotovoltaicos, luminarias LED y cosas así. Pero básicamente quieren saltarse el tema de fondo, a mi entender, que es que están construyendo con la máxima explotación del suelo y con la mínima calidad de vida. El 2016 se ingresó este megaproyecto al municipio de Ñuñoa. Un año más tarde se aprobó el anteproyecto. Hoy, 12 juntas de vecinos luchan ante el Servicio de Evaluación Ambiental para disminuir el impacto de estas torres. Una de las esquinas más permisivas para construir en Santiago. Una esquina como pocas, con 2 estaciones de metro, con un mall enfrente y con una futura autopista subterránea, además de un nuevo corredor del Transantiago. En 5 meses más podría comenzar la construcción del que para algunos es el primer gueto de Ñuñoa. Para los arquitectos es un megaproyecto absolutamente invasivo. Para los vecinos será la llegada de miles de nuevos inquilinos y para la constructora un proyecto que se puede transformar en el más grande, interconectado y moderno del sector oriente de la capital. Vamos con la venta de autos que sigue imparable. El primer trimestre se vendieron casi 100.000 unidades y se espera que el año cierre con cifras récord. Es un buen momento que se suma al repunte en el sector inmobiliario, como estábamos hablando recién, confirmando que las expectativas de los chilenos son optimistas. La miraron 1, 2, 3 veces, por dentro, por fuera y hasta el motor. Jorge y Nancy se quieren sumar a la fiebre de los autos 0 kilómetro. Hay que revisar el bolsillo, dicen, porque quieren pagarlo al contado, aprovechar los precios y las ofertas. Sí, creo que por este mes de abril están mejor los precios. Por eso que estamos aprovechando. Lo vinimos para acá porque acá ya tenemos seguro. El primer trimestre del año se vendieron casi 100.000 autos nuevos, un 21% más que el año pasado, y se espera que el 2018 se supere las 400.000 unidades, todo un récord para la industria. La nueva restricción vehicular y el precio del dólar impulsan un sector que marcha cada vez más rápido. Y si a eso agregamos las facilidades para poder adquirir un financiamiento para comprar un auto, son extraordinariamente buenas. Alternativas hay muchas, cada una de ellas se acomoda a la necesidad del cliente. Pero las expectativas, esa sensación de un mejor futuro económico también ha sido clave, y no solo para la venta de autos. Si las personas creen que van a tener un trabajo estable, que van a conseguir trabajo, ¿qué significa esto? Que podría eventualmente también aumentar su consumo. Y esto también se ve volcado en ¿qué? Por ejemplo, en demanda de bienes inmuebles también.
porque los chilenos también están cada vez más interesados en una nueva vivienda. Las ventas en Estación Central, San Miguel y Recoleta crecieron un 8% el primer trimestre. La compra de una vivienda es una decisión de largo plazo y por lo tanto el tener claridad respecto al futuro es muy importante y eso podría estar relacionado a cómo se ha ido comportando la demanda. Y aunque el interés por arrendar supera y por lejos la opción de comprar, las inmobiliarias ya ven el repunte en el sector. Cada vez son más los interesados en dar el paso de adquirir la casa propia o concretar una inversión. Han subido mucho los contactos, tanto digitales como las visitas a salas de venta, que esas sí venían en baja. Y las mismas ventas, el primer trimestre lo hemos cerrado más de un 20% arriba de lo que teníamos estipulado. Un mercado automotriz que no se detiene en su crecimiento y el sector inmobiliario que ve un repunte clave este 2018. La economía chilena muestra claros signos de recuperación. Tienda Magazine, Carolina Gutiérrez está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Bien. Muy bien. ¿Cómo estuvo Radiohead? Estuvo muy bueno. Vamos a comentar sobre eso, sobre todo una noche que tuvo como de una mixtura bastante particular, un reencuentro con los británicos que vinieron a nuestro país hace 9 años cuando debutaron con 2 conciertos en la pista atlética del Estadio Nacional. Este reencuentro tenía de todo, tenía una composición más allá de lo que uno podía ver en visuales, tenía una energía muy particular la de anoche en el Estadio Nacional, un recinto que los recibió casi con 50.000 personas según las cifras de la productora. Ahí un viaje que nos llevó a distintos espacios, yo diría, a los que estábamos presentes, de introspección, de sonoridad, incluso de extrasensoriales, decían algunos. Otros espacios bien frenéticos. Ellos venían a presentar un disco que editaron en 2016, que se llama Moonship Pool, con el que partieron esta revisión que duró más de 2 horas 20 ahí en el Estadio Nacional, con juego de luces, con proyecciones, con esa pantalla ovalada que se podía ver ahí, que permitía de pronto una intimidad que se transformaba también en euforia a ratos. Pero lo que más me llamó la atención de los fanáticos de Radiohead es que en algunos momentos estaba completamente en silencio. Cuando uno va al Estadio Nacional y lo ve bullante, eufórico con algunas bandas, aquí se dieron espacio para esa tranquilidad, para esa introspección y para disfrutar de la voz de Thom Yorke, que hay que decirlo, se mantiene intacta, y por supuesto la gala que hacía toda la banda y que tiene, que son 5 y que incluyen en el tour a un miembro más para que haga entonces ahí lo que tiene que hacer en la percusión. Radiohead no tocaba en vivo desde hace 9 meses, cuando tocó en Tel Aviv, incluso rodeado de una pequeña polémica con Roger Waters. Entonces lo que hicieron en Santiago fue calentar los motores para lo que va a ser su gira en este tramo latinoamericano, que los va a llevar también a Argentina. Oye, me gustó esto de que se transmita por streaming, Facebook, por sí, streaming. YouTube. ¿Sabes por qué? Porque habla muy bien de una banda madura, segura de su fanaticada, porque la gente que va a los conciertos es porque le gusta ver la música en vivo. Si hoy día tú puedes ver todo en HD, hasta en 4K. O sea, ¿para qué evitarlo? Y así también tiene la chance la gente que no puede venir Claro, de que no otras puede ciudades. venir de regiones, Que por motivos laborales uno no puede ir a verlo. Claro. Lamentablemente. Pero no hay nada que pueda, yo te diría que compensar la sensación de ver, sobre todo a los fanáticos, a su banda en vivo, reconocer el trabajo y reconocer como la evolución que ha tenido entonces Radiohead, que se reencontró con sus fanáticos anoche en el Estadio Nacional, una gira que va a continuar entonces ahora por Argentina. Vamos a dejar entonces ahí la sensación exquisita que dejó la banda británica en nuestro país para ir rápidamente a lo que va a ocurrir. ¿Podemos escuchar un poquito o no? A ver. Lo mejor, espectacular, Radiohead, espectacular. Thom Yorke, un maestro, como un genio, tocaron más de 2 horas, espectacular. Maravilloso. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gustó? Todas las canciones de Peapa, excelente. Estuvo buenísimo, buenísimo, la acústica, las luces, en verdad lo pasamos súper bien, era lo que esperábamos.
Excelente, vengo de Argentina y bueno, voy a seguir de toda la gira sudamericana. Llego hasta Brasil, menos el de Colombia, voy a los otros 5. Excelente. Arrancó un poquito flojo el sonido, pero después terminó a la altura de lo que es Radiohead. Bueno, fantástico. Sí. ¿Qué es lo que más les gustó? Bueno, que pudieron tocar muchas canciones que tocó muchas generaciones, los 90, 2000, en fin, una mezcla del tocan disco. En vivo, maravilloso. Sí. Lo que les decía que íbamos a dejar un poquito de lado lo que estábamos mirando para escuchar justamente lo que dijeron los fanáticos que ayer se encontraron entonces con Radiohead. Algunos tan fanáticos que van a continuar la gira, como decía ahí un amigo argentino, por Brasil y por Argentina. Impresionante lo que ocurrió. Así que yo digo que este concierto cierra este primer trimestre de grandes artistas que hemos tenido visitando nuestro país. Y vamos a empezar la etapa de invierno, donde probablemente vamos a tener que ir a conciertos bajo techo, muy abrigaditos, esperar que venga entonces la primavera con nuevos anuncios, que parece que van a ser bastantes también. Dejamos Radiohead y vamos a ver un adelanto. ¿Y por qué nos vamos a adelantar tanto? Porque justamente lo que les hablaba, para agosto está programado el regreso de Café Tacuba a Gran Arena Monticello. Lo va a hacer el sábado 18 de agosto a las 21 horas y se va a reencontrar entonces toda esta banda comandada por Rubén Albarrán en la voz principal, una de las bandas más grandes e importantes de la historia musical latinoamericana. Llega entonces, como les digo, en agosto y van a presentar su nuevo trabajo que se llama J Baby, con el que ya ganaron un Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Alternativa del año pasado. Las entradas ya estarán disponibles en Ticket Pro con precios que van desde los 25.000 pesos. Y se rumoreaba, se decía que probablemente Chile estaba siendo candidato a ser la sede de la próxima entrega de los premios Billboard de la destacada revista, y probablemente así será, porque esto es una antesala de lo que podría ocurrir, porque este viernes 13 es la primera versión de los Billboard Latin Music Showcase en Chile y reunirá por primera vez a destacadas figuras del género urbano para dar vida entonces a uno de los espectáculos más importantes de la industria musical. Artistas confirmados, por ejemplo, Yandel, el puertorriqueño ex Wisin y Yandel, y nuestros queridos Gente de Zona van a completar también entre un gran abanico de artistas invitados entonces ahí a Movistar Arena este viernes 13 en la primera versión de los Billboard Latin Music Showcase. Las entradas a través de Punto.tic desde los 25.000 pesos y van a tener una alfombra roja el día de hoy, donde también van a tener premios como por ejemplo a Daniela Vega por su merecidísimo Oscar de la Mujer Fantástica. Oye, Catherine Zeta-Jones, ¿qué pasó con ella? Oye, me gusta esto porque uno dice, cuando piensas que ya están retirados, que están buscando un papel importante, llega. Y la noticia nos llega justamente con esta protagonista que se llama Catherine Zeta-Jones, y el narcotráfico parece que sigue siendo la inspiración para las producciones de series y también películas. Ahora, fíjense que el canal estadounidense Lifetime espera repetir esos buenos resultados, llevando hasta las pantallas la historia nada menos que de la colombiana Griselda Blanco. Para el papel, Catherine Zeta-Jones, quien será la protagonista de esto que se va a llamar Griselda, la reina de la cocaína, una historia que mostrará cómo la poderosa narcotraficante inició su vida criminal en su infancia, y además se verá el escape a Medellín, los abusos que sufrió por parte de su padrastro, su llegada a Miami ahí en los años 70, donde construyó este imperio del narcotráfico de drogas. La actriz Catherine Zeta-Jones reconoció hace un par de semanas que tenía ganas de ahondar en la historia de esta mujer, a pesar de los cambios físicos que va a tener que tener para representar entonces a Griselda Blanco en esta nueva producción que ahonda entonces en el narcotráfico y que se va a llamar Griselda, la reina de la cocaína. Vamos a esperar entonces el avance que nos tendrán que entregar durante los próximos meses para ver cómo se desarrolla esta historia. Y estaremos informando. Y estaremos contándoles, estaremos adelantándoles como siempre. Chicos, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chao, Caro. ¿Vamos a la pausa? Regresamos de inmediato, no se vayan.
Revisamos lo más visto en 24horas.cl con Sebastián Martán. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Utilizan Instagram? Sí, Así es. Harto. No sé si mucho, pero lo uso. Son usuarios habituales. ¿Qué pasó? Bueno, saben que Facebook es el dueño de Instagram y bueno, con toda esta situación que ocurrió con los datos, están creando una herramienta donde usted va a poder descargar sus fotos, sus videos y conversaciones mediante correo electrónico para, si usted prefiere, eliminar su registro completo de Instagram. Es una alternativa que están buscando y recordemos que esta red social de fotografía que se transformó luego en mensajería, ahora en transmisiones en vivo y prontamente en videollamadas, tiene más de 800 millones de usuarios en el mundo y es básicamente la red social que más utilizan los jóvenes menores de 25 años. Así que una herramienta que podría servir para eliminar todo registro de esta red social que se ha convertido en la más popular tal vez en estos momentos en el mundo. Vamos a ver si va a resultar o no, si usted va a poder o no descargar todas sus fotografías. Hay algunos que tienen miles y miles de fotografías en sus propias cuentas. Esto es para borrar la aplicación y borrarse el mapa. ¿Esto es algo parecido a lo que se hizo con Facebook, ¿o no? Es Donde también podías descargar toda tu información. Justamente. Es un apéndice de lo que está ocurriendo con Facebook, ahora con Instagram, para que borrar esta aplicación de frentón de su dispositivo móvil y de sus redes sociales para sacar un poco el registro de su vida diaria en la web. Así que puede que resulte, puede que no. Vamos a ver cómo se desarrolla esta herramienta para que finalmente usted pueda desaparecer de las redes de Instagram. Cambiamos de tema y Coco. ¿Conocen Coco? Sí, claro. Es la película más vista en la historia del cine chileno. Se estrenó el 2 de noviembre. La Armada con Coco. Sí. Oiga, la Armada, ¿Cuál es el la vínculo? Armada de la primera, la banda de la primera zona naval de la Armada interpretó la canción de Coco con un calvo cantante, muy afinado por lo demás, que no se comió ninguna letra y logró interpretar muy afinado. Va a ser una canción bien compleja. A ver, escuché un poquito. Ni cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Si usted quiere ver el final de esta canción, que es bien aguda, con este tenor, véalo en las redes sociales de 24horas.cl, en nuestro Facebook, porque ahí está el video completo y la explicación por qué decidieron grabar esta canción y con un muy buen éxito, muy afinado, hay que decirlo, muy afinado, y la banda completa junto con esa guitarra típicamente mexicana resultó ser un éxito. Así que si usted no se lo quiere perder y lo quiere compartir, ahí en nuestras redes sociales de 24horas.cl lo va a poder encontrar. Cambiamos de tema y otro video viral que ha dado la vuelta al mundo tiene que ver con este pequeño perrito que le presentan su suerte de futuro dueño. Tiene días de vida este pequeño bebé y él, esta es la reacción que él tiene cuando se lo presentan. Un chihuahua. Básicamente siempre se ha dicho que las mascotas, cuando llega un bebé a la casa, hay que Se pone celoso. presentarlo por una suerte de... tiene que marcar territorio. Por lo mismo, esta acción de poder presentarla y la reacción que tiene, por supuesto, este chihuahua es sencillamente sorprendente y ha dado la vuelta al mundo precisamente en la red social Instagram, porque termina de espalda en un gesto evidentemente de ser el regalón único de la familia. Uy, pero inteligente el chihuahua, porque cacha que si no se cuadra, va a pasar pero en el tercer lugar en la casa. Sí, mira. Y ahí logran tener la reacción. Bueno, este video ha conseguido miles de reproducciones en Instagram y también se ha compartido mucho a través de Facebook, precisamente por esta reacción de completa entrega. Se sabe que los perros, cuando se ponen así, es porque están totalmente entregando todo el cariño que pueden dar. Máximo regaloneo posible, estar de espalda haciéndose el muertito. Así que está ahí muy feliz con esta llegada a su hogar de este pequeño bebé que el papá en algún momento como que se le tiende a caer, pero logró ahí controlar la situación. Oye, la guaguita parece de juguete. Sí, se ve muy chiquitita, tiene solo días. Así que, bueno, si lo quiere ver, también ahí en 24horas.cl lo puede encontrar y entender un poquito más esta historia de este pequeño chihuahua y esta reacción que ha dado la vuelta al mundo precisamente por entregarse al cariño de este pequeño bebé. Oiga, y para cerrar, información de servicio, como siempre, en 24horas.cl, porque el Ministerio de Educación publicó los resultados del nivel socioeconómico de los estudiantes universitarios, lo que permitirá que puedan acceder a los beneficios estudiantiles. Hay que recordar que tenían que haber completado el formulario del FUAS
Y este es el segundo llamado entre el 20 de febrero y 23 de marzo. Si usted cree que aún puede apelar, ingrese a 24horas.cl, están los detalles paso a paso para que usted pueda acceder a los beneficios universitarios en este 2018. Pero esta etapa es donde te dicen ya que obtuviste o no la gratuidad. No, esta es la etapa donde dividen los niveles socioeconómicos, donde se puede postular para que usted postule. Todavía queda otra etapa. Quedan pasos. Todos los datos ahí en 24horas.cl. ¿Quieres saber el informe del tiempo? Sí, porque el frío, el calor. Sí, pues a la vuelta de la pausa, dame el informe. Me quedo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Altas presiones prácticamente en todo el país. La diferencia es que en el sur son altas presiones de origen polar. De hecho, la mínima hoy en Temuco fue de 4 décimas bajo cero. Pasamos de inmediato a revisar información meteorológica para esta tarde. Importante destacar que el cielo está prácticamente despejado en todo el país. Antofagasta, cielo claro con 20 grados, escasas nubes en La Serena con 21 grados, Valparaíso, cielo despejado, máxima probable, 20 grados en Concepción, 17 grados y también despejado y Temuco, una que otra nube, máxima para hoy, 17 grados. Veamos de inmediato la región metropolitana, donde la máxima va a fluctuar entre los 25 y hasta los 28 grados, donde es más alta la temperatura en San José de Maipo, un poquito más bajo en Melipilla con 25 grados y en la Florida 26 grados. ¿Cómo siguen los próximos días? Pasamos de inmediato a revisar la información. Continúa el cielo despejado este viernes y sábado, máximas de 26 a 27 grados. El día domingo se va a nublar con 27 grados, son nubes altas, no impiden calentamiento para ese día. El día lunes y martes, máximas que bajan de 25 a 23 grados, nubes parciales en la capital y respecto a las mínimas se van a mover entre los 9 y los 11 grados. Hoy entonces, hasta 26 grados en el centro de Santiago. Muy buenas tardes. Vamos con otros temas. Es griega y a sus 21 años la modelo Sofía Hadjipantelli rompe todos los cánones de belleza con sus particulares cejas que además fueron bautizadas bajo el nombre de Verónica. Es recurrente que las mujeres se preocupen por el exceso de vellosidad en el cuerpo o en el rostro, sin embargo, para Sofía no es un tema. Ella ha preferido adoptar este look diferente y rupturista. La rubia que tiñó accidentalmente sus cejas de negro dejó que éstas se poblaran dándole un rasgo inconfundible que, a su parecer, es lo mejor que le queda. Claro, la modelo considera que es un ejemplo de que los demás no deben influir en la forma en que cada uno percibe su belleza y a pesar de los comentarios negativos que recibe a diario, Sofía se siente cómoda con sus cejas e incluso se toma con humor las críticas a través de su cuenta de Instagram, @SofíaHadjipantelli. Y la cantante Mariah Carey reveló que tiene una ardua lucha contra el trastorno bipolar. Pese a que fue diagnosticada por primera vez en el 2001, cuando sufrió un colapso físico y mental, la artista se atrevió a hablar públicamente de su enfermedad. Carey explicó que buscó tratamiento médico luego de los 2 años más difíciles de su vida, como reveló a la revista People, tras un tiempo de profunda agitación personal. En la actualidad, la cantante va periódicamente a terapia y consume sus medicamentos para poder escribir sus canciones. Según la artista, quiso dar a conocer esta enfermedad para que otras personas no se aíslen y reciban la atención médica necesaria. Y se confirmó que Maluma regresará a Santiago a final de este año, pese a que inicialmente una productora chilena había planeado juntar al artista colombiano con Daddy Yankee y Marc Anthony para realizar un mega concierto en el Estadio Nacional. Los problemas de agenda hicieron imposible ese deseo. Sin embargo, Maluma igualmente vendrá a Santiago a final de año en un espectáculo que promete desarrollarse en un recinto de alta convocatoria y así atender a sus fanáticos en nuestro país. No hay fecha aún confirmada, pero se espera que en los próximos días se dé a conocer. Hay que recordar que el cantante colombiano será el encargado de interpretar la canción oficial del Mundial de Rusia 2018. Y de esta manera llegamos al final de esta revisión de noticias. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente tarde. Buenas tardes.